¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase. Ya es una de las últimas de la segunda unidad. Recordemos que hemos estado estudiando el proceso de la conformación del Estado mexicano y el día de hoy les tengo preparada una clase que es de mis favoritas y es nada más y nada menos que el episodio de la intervención francesa y el Segundo Imperio. Quédate hasta el final porque vamos a aprender cosas bastante interesantes y aquí hay unos personajes que verdaderamente vale la pena estudiar con mucho detenimiento, episodios, hay giros, hay traiciones, hay muerte, hay reformas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a aprender cosas bastante interesantes, se los prometo. Así que quédense hasta el final, como les digo. Recordemos que una vez que Benito Juárez sale triunfante de la guerra de reforma, pues esto va a tener un costo. Ya habíamos visto que esta guerra duró 3 años, pero 3 años que nuevamente, al igual que como siempre, en cada momento en que hubo guerra en México durante el siglo XIX, pues siempre México queda peor, ¿no? Sobre todo se ve mermada su economía y ya hemos visto que cada bando, el de Félix Zuluaga, pues había acudido a España, ¿no? Le había ofrecido ciertos beneficios económicos o pagos a futuro, intereses, mientras que Benito Juárez, representando el bando pues republicano y liberal, le había pedido ayuda a Estados Unidos y también le había ofrecido incluso más, ¿no? Incluso más a Estados Unidos, y que era pues, habíamos dicho que por ahí la concesión del estrecho perdón, no el estrecho, el istmo de Tehuantepec, y incluso al final, al inicio se estaba contemplando ofrecerle a Estados Unidos Baja California, Sonora e incluso Chihuahua, por ahí se dice, ¿no? Entonces, vemos que ambos bandos habían pactado con naciones extranjeras que tenían pretensiones expansionistas e imperialistas, y al final de cuentas va a ser el bando republicano liderado por Juárez el que va a triunfar, pero en realidad podemos decir que en cierto sentido ningún bando sale ganando, en el sentido de que todos los mexicanos sufrieron las consecuencias del hecho de que la economía mexicana hubiera salido peor aún de la guerra de reforma, ¿no? Entonces la economía se va a ver tocada, va a estar por los suelos. Y vamos a ver que una de las primeras decisiones que toma Benito Juárez al asumir la presidencia de México en 1861, sí, ya triunfa la República Liberal, están muy contentos todos, pero Juárez va a tomar la decisión, después de ver que no hay finanzas, que no hay ingresos, no hay nada, va a tomar la decisión de cancelar el pago de la deuda externa. Y recordemos que México pues ya se había endeudado con varias naciones. Esta era una constante, ya lo hemos visto que ha sido una constante en el siglo XIX. México ha tenido que pedirle prestado dinero a naciones como Inglaterra desde el inicio de su vida independiente. Pues vimos como Inglaterra pues es el país al que más le pide dinero México en el siglo XIX, a Francia también, a España, a Estados Unidos, en este caso con Benito Juárez también. Entonces, Benito Juárez toma la decisión de, ¿sabes qué? No hay dinero y les va a decir a las potencias, ¿no? A las potencias que le daban crédito o que invertían en México y a las cuales México les debía o tenía una deuda externa con ellas, les va a decir, ¿sabes qué, mi compa? No te puedo pagar porque acabo de salir de una guerra y pues primero necesito yo reponerme, ¿no? Déjame reponerme unos 2 años y ya después te vuelvo a pagar, ¿no? Como lo habíamos acordado. Entonces, eso va a provocar un episodio que va a terminar en una intervención. Y de hecho, para los que no sabían, originalmente, como Benito Juárez le dejó de pagar esa deuda externa a Francia, España e Inglaterra, estas tres naciones al principio contemplaron atacar simultáneamente en conjunto, se van a aliar y van a decir entre ellas, estas tres van a decir, oye, a ti tampoco México te quiere pagar, pues, ¿qué te parece si nos organizamos e invadimos México, enviamos nuestros barquitos y ahí llegamos a Veracruz y obligamos a México a que nos pague? Entonces, por eso les pongo este meme, ¿no? Ahí haciendo alusión al meme ya viejito de Infinity War,
donde dice ahí, dice Gamora, ¿no? Que en este caso le está preguntando a México, ¿no? ¿Dejaste de pagar la deuda externa de México? Ah, le están preguntando a Benito Juárez y él dice, sí, ¿a qué costo? Pues la respuesta de Benito Juárez en este caso sería, me invadió Francia y por poco también España e Inglaterra. Entonces, como les había comentado, esto a veces no es muy conocido, pero estas tres naciones se reunieron en la Convención de Londres el 31 de octubre de 1861 y es donde se van a hacer cuentas y van a tomar la decisión de enviar ahí una importante, van a enviar así a sus representantes, estos tres países, como amenazar, enviaron sus barcos, su marina de guerra y van a presionar a México. Lo que buscan es presionar a México para que se comprometa nuevamente a seguir pagando esa deuda que les debía a estas tres naciones de España, Inglaterra y Francia. Entonces van a presentar una coalición y de hecho aquí un dato curioso que también a veces se pasa por alto es que en realidad a la nación a la cual México le debía más dinero era a Inglaterra. Y tiene mucho sentido porque pues desde el inicio de su vida independiente ya hemos visto que Inglaterra había sido el principal socio comercial e inversionista en México desde los tiempos de Lucas Alamán, ¿no? Que consiguió la inversión del capital inglés y que fue clave incluso en sucesos como el de la batalla de San Juan de Ulúa o la de Tampico en contra de los españoles, ¿no? Del intento de reconquista con Isidro Barradas, etcétera. Entonces, en este episodio, realmente al que México le debía más era Inglaterra. Le debía 60 y tantos millones de pesos, creo, o algo así, 60 y pico. Y luego creo que el siguiente era España, se le debían, no me acuerdo si como 5 o 6 millones. Y a Francia era el que menos se le debía, 2 millones por ahí. Entonces, bueno, cerraron el trato así como una especie de Shark Tank, por así decirlo. Pero cuando ya vamos a ver que llegan ahí los barquitos a Veracruz y presionan a México, ahí mismo el gobierno mexicano va a tratar de negociar, pero vamos a ver que, como ya algunos sabrán, el spoiler de que a final de cuentas el gobierno de México pudo negociar tanto con España como con Inglaterra para que aceptaran, ¿no? Ese acuerdo de que le esperaran un poquito a México y que México les dio su palabra de que más adelante sí les iba a continuar pagando, ¿no? Que nomás les aguantara un poquito porque pues había salido de esta guerra de reforma. Sin embargo, vamos a ver que curiosamente la nación a la que menos dinero le debía México, esa va a ser la nación que no se va a retirar y que va a empezar una invasión en nuestro país, ¿no? Por eso les pongo este meme donde dice así como, solucionar pacíficamente mi problema con México. Nah, esa sería Francia, ¿no? Y ya abajo dice, invadir México en 1862 y ahí todo contenta Francia. Claro que sí, ¿no? Vámonos con esa opción. Y esa opción va a ser la que va a tomar, pues Francia, a fin de cuentas. Y aquí sí que, híjole, pues los conservadores mexicanos que ya le traen, pues la verdad ellos siempre están esperando la oportunidad para derribar o deshacer el proyecto liberal republicano. Y en ese sentido, recordemos también otra cosa, que incluso durante la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, los conservadores mexicanos ya habían estado entablando pláticas o charlas con el gobierno de Napoleón III de Francia. Recordemos que en estas fechas en Francia se había restaurado un imperio y se estaban haciendo negociaciones ya ocultas durante la Guerra de Reforma para que el gobierno de Napoleón III apoyara a los conservadores en México y que juntos pudieran trabajar para poder quitar a Juárez del poder y establecer una monarquía francesa en México, porque los conservadores y esto es algo, algo que estuvo latente desde 1821, ya lo vimos por eso va a ser el segundo imperio, porque ya hubo uno, ¿se acuerdan? Con Iturbide, porque desde un principio una facción política mexicana que siempre estuvo soñando con la idea de que nos gobernara alguien de la realeza europea, ¿no? Alguien de las casas reinantes, este, de los Borbones en un principio es de la casa de la cual se pedía un rey, un miembro de la casa Borbona, pero vamos a ver que ahora incluso si es de los Habsburgo no importa.
Lo importante es que nos gobierne un, va a sonar feo y exagerado, pero un güerito, ojos azules, alto, ¿no? Europeo. Entonces esa es la idea de algunos políticos mexicanos, ¿no? Que nos gobernara alguien de la realeza europea y vamos a ver que sí se va a consolidar este plan. Aquí este mapita nos resume bastante bien los sucesos de la intervención francesa. Vemos ahí la línea esa azul que viene desde el este, que es la que dice Tolón-Cherburgo, 6 semanas, porque indica cuánto tardó en llegar esa alianza, ¿no? De barcos ingleses, españoles y franceses. Vemos que esos barquitos de la Triple Alianza, pues llegaron ahora sí que en esa expedición internacional se va a llegar en 27 de diciembre de 1861, pero ya vimos que pues se van a retirar de ahí las dos naciones que van a ser España e Inglaterra. Esas dos se retiraron el 24 de abril de 1862, pero como ya mencioné, quien no se va a retirar va a ser Francia, porque pues Francia desde un principio tiene otros intereses expansionistas, imperialistas, solo usó nuevamente como con la guerra de los pasteles, ¿no? Casi casi un pretexto, solo que mientras que en la guerra de los pasteles el interés era, pues digamos que menos, eh, era meramente económico, en ese episodio de Francia se va a contentar simplemente con tener más beneficios o tratados que le fuesen más favorables y el pago de esa deuda, ¿no? De los pasteles y todo eso. Aquí Francia ya va a estar soñando o va a tener la pretensión de invadir México. Sobre todo porque pues los conservadores mexicanos mismos le están ofreciendo que México tenga una relación directa con Francia, como una especie ya de colonia, ¿no? O algo así, ¿no? O parte del imperio francés. Entonces vamos a ver que se retiran esos barcos españoles e ingleses, pero vamos a ver que va a llegar el primer refuerzo de franceses, ¿no? La primera flota francesa, por eso vemos ahí en el mapita que dice en esa línea de color azulito bajito dentro del territorio mexicano, que indica que está esa flecha apuntando hacia Puebla. Vemos que esa es la primera expedición francesa que va a comenzar del 24 de abril de 1862 y que va a terminar, pues o va a ser repelida o detenida ese avance el 5 de mayo de 1862, pues, en el icónico evento de la Batalla de Puebla, ¿no? En la Batalla de Puebla, que es uno de los episodios más famosos de nuestra historia y más celebrado, incluso que da mucha risa como mexicano, ¿no? Notar que incluso los estadounidenses pareciera ser que lo celebran con más ímpetu, más emoción que nosotros, pero es bien curioso, ¿no? Entonces, ese 5 de mayo de 1862 es cuando los mexicanos logramos detener el avance del que probablemente en la época eran los ejércitos más experimentados, poderosos y con menos derrotas en el campo de batalla. Era el ejército más temible de aquella época y de hecho estaban muy confiados, ¿no? Vamos a ver que en esta batalla, en esta primera expedición y el enfrentamiento de la batalla de Puebla, pues ese ejército de franceses, que eran más o menos creo unos 6,000, que fueron liderados por el famoso conde de Lorences, tenía otro nombre así, el conde de Lorences, pero creo que era Ferdinand, así se llamaba, que es el que ustedes ven ahí en la diapositiva en la izquierda. Pues él se va a enfrentar a las fuerzas mexicanas que fueron dirigidas por un joven pero muy valiente general Ignacio Zaragoza, que es el que ven en la derecha. Seguramente lo podrán reconocer algunos si alcanzaron a ver el antiguo billete de 500 pesos, pero Ignacio Zaragoza es un personajazo. em, y vamos a ver que pues él solamente tenía a cargo, creo que unos, no me acuerdo si unos 3,000, no más de 4,000 mexicanos que defendieron ahí Puebla. Y va a ser una batalla intensa porque los franceses vinieron con un aire hasta de superioridad. Estas tropas de Lorences, del conde de Lorences, creían que iban a ganarnos, ¿no? Que rápidamente iban a conquistar este territorio. Y el conde de Lorences creo que hasta le escribió al emperador, le dijo que se alegrara porque ya con estos 6,000 franceses ya era México suyo, ¿no? Sorpresa que se va a dar, ¿no? Entonces vamos a ver que el 5 de mayo ahí se va a definir todo el asunto y a final de cuentas, sorprendentemente, los mexicanos vamos a poder repeler estas fuerzas invasoras y se va a obtener una gran victoria, ¿no?
Entonces vamos a ver que después de esta derrota, sí, la parte que no se cuenta a menudo es esta, ¿no? Que sí ganamos la batalla del 5 de mayo, pero Francia pues es Francia, ¿no? Es uno de los imperios más poderosos del mundo. Y vamos a ver que Francia va a enviar un refuerzo, ¿no? Se va a enviar una segunda expedición francesa, mucho más numerosa, que va a llegar en diciembre de 1862 al puerto de Veracruz. Vemos ahí la ruta de esa nueva expedición con las flechitas dentro del territorio mexicano de un azul más oscuro, que nuevamente pues van a pasar y ir de Veracruz hacia Puebla, y vamos a ver que ese proceso del avance de la segunda expedición va a durar desde el desembarco de diciembre de 1862 hasta junio de 1863, ¿no? Y nuevamente va a haber un enfrentamiento en Puebla, pero pues esta nueva expedición va a ser dirigida por el general Frederick Forey, y esta vez pues sí vamos a perder, ¿no? Realmente, porque además las fuerzas francesas eran inmensas, nada que ver con la primera expedición que eran 6.000 franceses. Creo que esta nueva expedición, la segunda, era una armada de un ejército de hasta 35.000 franceses bien armados. Recuerden que tenían los cañones más avanzados de su época, el armamento más avanzado, un ejército experimentado. Y bueno, aquí les pongo entonces un meme de estos serían los mexicanos después de ganarle a Francia en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, ¿no? Fíjense bien. ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! Tenías que decirlo. Es algo que me da mucha risa, pero así me imagino a los mexicanos primero celebrando, ¿no? Como diciéndole a Francia, ¿es esto todo lo que tienes, no? Y pues ya después en la segunda expedición llegaron 35.000 franceses. Obviamente tenía más ejército Francia. Entonces aquí ya lo vemos. A partir de ese momento ya en la segunda expedición ya los franceses van a conquistar Puebla, y de ahí pues el destino que siempre tienen, o sea, el destino final de los invasores extranjeros, ya sea por ejemplo, como lo vimos con Estados Unidos, va a ser siempre terminar tomando la capital, ¿no? Porque es el centro del poder político y además es un lugar sí con poder simbólico. Entonces, si tú tomas la capital de un país, pues eso, pues obviamente eso tiene un poder, ¿no? Eso manda un mensaje de poder y de autoridad y de superioridad. Entonces, después de la victoria en Puebla, de la segunda expedición, pues se va a avanzar después a Ciudad de México y al resto del país. Y a final de cuentas vamos a ver que todo el territorio que ustedes ven de color azul en el mapa de México, pues eso va a ser lo que va a terminar ocupando Francia, ¿no? Con ayuda de los conservadores mexicanos, que hay que mencionar, los que pues se unieron obviamente a los franceses porque ellos fueron los que los invitaron a la fiesta, ¿no? Entonces aquí ya toca hablar, entran en este escenario estos personajes que de verdad vale la pena mencionar. Pero antes de hablar de estos personajes en los que nos vamos a detener, habría que señalar que pues el presidente Benito Juárez, al ver que ya se perdió Puebla, va a salir huyendo de la Ciudad de México, de la capital, y no le va a quedar otra opción más que reubicar la sede de su gobierno republicano liberal en Chihuahua, en la ciudad del Paso del Norte, que hoy sería la ciudad Juárez, de hecho, por algo se llama así, ¿no? Ciudad Juárez, en Chihuahua, ahí en la frontera con Estados Unidos, porque recuerden que Benito Juárez siempre buscó el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Tanto en la guerra de reforma como en la intervención francesa. Entonces se queda en la frontera, y vamos a ver que, pues, o sea, Juárez es el presidente otra vez de la peregrinación, el perseguido, etcétera, etcétera. Ya tiene experiencia en eso, ¿no? Entonces Juárez se va a tener que retirar de la Ciudad de México, y ya como sus fuerzas están mermadas, vamos a ver que esto prepara el camino para la llegada ahora sí del nuevo gobierno de la realeza europea. Porque como ya les habíamos dicho, los conservadores eso era lo que le habían solicitado a Napoleón III, y Napoleón III en ese sentido pues va a aceptar esa invitación y les va a enviar a un pariente suyo, que va a ser pues este icónico y matrimonio. Les va a enviar un matrimonio en realidad, porque pues va a venir el futuro emperador de México, segundo emperador en toda su historia, y su esposa, la emperatriz Carlota, ¿no? Entonces estoy hablando, lo repito, de Maximiliano de Habsburgo, que era príncipe, era el archiduque y príncipe de Austria-Habsburgo,
y su esposa pues era la emperatriz de origen belga, Carlota Amalia, ¿no? Y que tiene una historia, está como de telenovela, han salido por ahí varias, novelas hasta históricas muy interesantes, se dicen muchas cosas de ellos porque la verdad es que tuvieron una historia bastante trágica, ¿no? Da para una película, definitivamente. Entonces, pues, enfoquémonos en ellos, esta pareja, pues, que en opinión de muchos estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocados, ¿verdad? Que llegaron con muchas ansias a México porque se les va a vender la idea a ellos de que no es que le van a decir a Maximiliano en Europa, si te quieren, te aman, los mexicanos quieren que tú los gobiernes, te están esperando, te van a recibir con los brazos abiertos. Y era una verdad a medias, porque sí va a haber muchos mexicanos que los van a terminar queriendo. Ciertas regiones de México donde el gobierno de Maximiliano de Habsburgo va a ser completamente respaldado y la verdad es que más allá de que pues no podemos negar que fue una invasión extranjera, la verdad es que Maximiliano y Carlota se dieron a querer y sorprendieron a bastante a los mexicanos por las buenas intenciones que tuvieron muchas de las políticas que ellos implementaron a favor de los menos favorecidos. O sea, esta parejita dio la sorpresa. Entonces no fue la típica pareja real que vino a abusar del pueblo, al que vino con... No, no, no. Dieron una sorpresa increíble. Entonces vamos a ver que pues Maximiliano de Habsburgo y Carlota van a llegar en su imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo oficialmente va a comenzar el 10 de abril de 1864 y se considera que inicia ese, aunque en esa fecha todavía no va a llegar a desembarcar en México, se considera que es así el inicio del segundo imperio mexicano porque es la fecha en la cual va a firmar Maximiliano de Habsburgo este tratado, que es el Tratado de Miramar. El Tratado de Miramar lo va a firmar, es un convenio que se firma, por así decirlo, entre el futuro emperador de México y Napoleón III, ¿no? Napoleón III a través de este tratado pues le promete a Maximiliano de Habsburgo la cercanía y relación entre los dos imperios, va a haber una relación de apoyo mutuo y se compromete que durante todos los primeros años, no sé, unos que serán 3, 4, 5 años más o menos, los primeros años de la existencia de este nuevo imperio mexicano a cargo de Maximiliano no lo van a dejar solito y que va a mantener esas tropas que había enviado a México, esas 35,000 tropas y no sé qué, que no las va a retirar nunca, que siempre va a contar con el apoyo de Francia, bla, 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 bla. Siempre y cuando, eso sí, que Maximiliano garantice como su representante, ¿no? O su recomendado, que México le pague, ¿no? Que México le pague a Francia la deuda de inmediato y que pues sea principal socio comercial, ¿no? Que haya un fuerte vínculo económico entre ambos imperios. Entonces, pues él firma el Tratado de Miramar, se cree las ideas que le vendieron, por así decirlo, y viene el pobrecito acá a México, llega, creo que desembarca en mayo de 1864 y ya a Veracruz y termina llegando a la Ciudad de México, a la capital, en junio de 1864. Pero aquí hay algunos detalles muy interesantes para los que no sabían, pues ellos recuerden que es una pareja real, o sea, ellos no, ellos están acostumbrados a vivir como la realeza. Entonces, cuando ellos llegan con mucha curiosidad, con mucho interés, mucho entusiasmo, eso nadie lo puede negar, ¿eh? Más allá de que uno sea que, ay, que sí, yo sé que pues hay que la intervención extranjera a nadie le gusta, pero más allá de que no estemos de acuerdo con eso, la realidad es que por lo que podemos ver en las fuentes o sea, lo que nos dicen las fuentes de aquella época es que Maximiliano pareciera ser un personaje que de verdad quería venir a hacer su chamba, o sea, que tuvo más amor a México que incluso algunos líderes políticos de su época, de verdad. Entonces vamos a ver que, bueno, pues llega como con esta mentalidad
Y cuando llega a Ciudad de México, Maximiliano y Carlota se sorprenden por el acogimiento que tienen por parte de la población, que sale con mucha curiosidad a recibirles, a darles regalos, comida y con fiesta y música y todo esto lo reciben con toda la gala, ¿no? Y con toda la emoción de la época. Pero le sorprendió mucho a Maximiliano que cuando llega, esa es una anécdota personal de ellos, ¿no? Cuando llegan al palacio, recordemos ahí a donde hoy es el Zócalo, a donde antes era el Palacio Virreinal, pues ahora sí que llegan y se hospedan, ¿no? Se van a hospedar y pues están cansados por el viaje y cuenta la anécdota que cuando ya se van a dormir esa noche, se sorprenden mucho que Maximiliano y Carlota porque se dieron cuenta que sus camas estaban infestadas de chinches, ¿no? Y esto es real, esto no es inventado. Sus camas estaban infestadas de chinches y no va a poder dormir Maximiliano. Maximiliano se va a levantar y va a decir, qué raro, o sea, me recibió el pueblo mexicano, los conservadores me recibieron súper bien, me dieron hasta regalos en el camino, pero no cuidaron el detalle de una cama adecuada para mí y mi esposa, ¿no? Entonces va a terminar durmiendo Maximiliano en nada más y nada menos que una mesa de billar, ¿no? A final de cuentas, Maximiliano y Carlota, por esa y otras razones, van a tomar la decisión de no vivir ahí en el Nacional, donde se acostumbraba a que viviera el presidente, y van a mejor a reubicarse, ¿no? Van a reubicarse en nada más y nada menos que unos edificios que tienen más fama en la Ciudad de México, que es el que es conocido como el Castillo de Chapultepec, ¿no? Que era un edificio que ya se había construido como poco a poco desde la época virreinal, un siglo antes, y que había tenido varias reparaciones y derrumbes. Ahí en esa ubicación geográfica privilegiada a gran altura. Era un lugar muy bonito desde donde se podía apreciar una vista espectacular de la Ciudad de México, desde donde se apreciaba, pues, o sea, incluso el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, etcétera. Entonces, tiene una vista privilegiada y vamos a ver que en lugar del palacio presidencial, ahí van a trasladar la sede de gobierno pues la pareja real, se van a reubicar ahí, en el castillo de Chapultepec, que además ya hemos dicho que en los años 40 del siglo XIX, ahí se había establecido el heroico colegio militar, ¿no? de Chapultepec, y ahí fue el episodio de la batalla de Chapultepec durante la guerra o invasión estadounidense, donde sucedió el episodio de los niños héroes, y pues ahorita ya se habían hecho remodelaciones y ajustes, pero cuando lleguen Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, la emperatriz, pues se van a hacer incluso más ajustes y se va a embellecer aún más este espacio de verdad, y le van a hacer redecoraciones, ajustes arquitectónicos, adaptaciones al estilo neoclásico, muy a lo francés, lo van a embellecer. Aquí vemos este meme, ¿no? Le van a hacer el fuchi al palacio por las chinches y se van a ir mejor a vivir al castillo de Chapultepec. Un dato curioso, y les voy a poner ahorita unas imágenes. Un dato curioso es que el castillo de Chapultepec es considerado el único castillo real, ¿no? De la realeza en todo el continente americano. Es el único castillo donde ha habitado la realeza en México, ¿no? Por así decirlo. Castillo real, estrictamente hablando. Veamos aquí algunas piezas o partes o lugares dentro o al interior del castillo de Chapultepec. Vean nada más el carruaje, esta parte ahí dentro, vean qué hermoso. Obviamente hay partes que fueron añadidas incluso después, a fines del siglo XIX, inicios del XX. Recordemos, por ejemplo, veamos esta parte, son de la realeza y ellos quieren vivir como vivían en Europa y van a contratar a una persona para que adapte, ¿no? el edificio a estas tendencias o estilos neoclásicos. Van a mandar traer piezas de arte, quieren que se luzca como el hogar de una pareja real, ¿no? Van a mandar traer muebles de la más alta calidad de su época, utensilios, y van a adaptar el espacio más largo del colegio de Chapultepec para hacerlo el comedor, que por cierto, un dato también interesante es que
ellos tenían una rutina y en el comedor ahí invitaban a los oficiales más allegados de Maximiliano. En el comedor ahí comían también las damas de honor de la emperatriz e incluso los sirvientes, ¿eh? Entonces, del castillo. Vean nada más qué preciosas imágenes. Están un recorrido muy breve de cómo luce el castillo de Chapultepec. Las habitaciones, vean qué hermosas de la época, así como parece como de escenarios de Disney, ¿no? Me recuerda mucho Cenicienta o de, no sé, incluso Frozen. Parece sacado de una película. De otros datos curiosos es que Maximiliano era un joven como muy romántico, con un gran romanticismo, era con una mentalidad romántica. Y era alguien que apreciaba mucho la naturaleza, tenía una gran fascinación por la botánica y va a mandar traer varias especies de plantas, de flores para crear este jardín aquí. Y entonces vamos a ver que así comienza el periodo de este segundo imperio mexicano al mando de Maximiliano de Habsburgo. Y Maximiliano de Habsburgo pues llega con una mentalidad de ser un conciliador. La verdad que era un personaje algo ingenuo, que tenía a lo mejor una intención muy noble y quizá por eso, por ser demasiado noble, pues se van a aprovechar a veces de su nobleza, ¿no? Aunque suena algo como simplista, parece ser que este es un personaje con ese tipo de personalidad, temperamento muy tranquilo. E incluso esto se ve reflejado en el hecho de que Maximiliano, después de que arriba e instaura su gobierno, va a hacer ajustes en su gabinete y le va a ofrecer a Benito Juárez y a los liberales que se unan a su gobierno, que ya no peleen, les va a decir, sino que se unan por el bien de México y que está dispuesto a escucharles e implementar incluso algunas medidas liberales. Entonces, está dispuesto a colaborar. Sin embargo, vamos a ver que Benito Juárez en particular va a rechazar contundentemente la invitación de Maximiliano para formar parte de su gobierno y pues así se va a prolongar el conflicto entre el Segundo Imperio, que pues ahora sí que va a haber batallas entre el Segundo Imperio y las fuerzas del ejército de Benito Juárez, que pues lo va a tratar de pelear hasta expulsarlo, ¿no? Entonces aquí les pongo una referencia a lo que sería el diálogo de imaginación en mi cabeza de más o menos cómo Desgracia, fue desgracia, entre desgracia. Benito Es lo que Juárez. tú elegiste. Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. Así es. Lamentablemente no pudo existir reconciliación. Benito Juárez fue muy cerrado en ese sentido. Entiendo su punto de vista porque él lo veía como que pues era una invasión extranjera, ¿no? No estaba dispuesto a colaborar con un gobierno invasor, por más bien intencionado que fuera. En lo personal entiendo ambos puntos de vista, entiendo a ambos personajes, aunque les soy honesto, esto ya es opinión personal, me compadezco muchísimo de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo tiene mucha simpatía, se gana mis simpatías por varias razones, pero eso es más subjetivo y personal, ¿no? Bueno, volviendo a la objetividad histórica, vamos a ver que las características del Segundo Imperio Mexicano van a ser las siguientes. El gobierno de Maximiliano se va a caracterizar por ser de carácter centralista, es un gobierno centralista. Esto se ve reflejado en el punto número 2, en el hecho de que con Maximiliano nuevamente los estados se van a transformar en departamentos, se van a crear 50 departamentos y en cada departamento o sea, va a haber funcionarios, ¿no? Que van a gobernar y que van a ser elegidos directamente por Maximiliano. No va a haber elecciones en ese sentido, porque pues es un imperio y él debe elegirlos, ¿no? A los de su confianza. Sin embargo, aunque estos primeros puntos son definitivamente, nos harían pensar en un tipo de gobierno pues un poquito más conservador, centralista o con actitudes dictatoriales, vamos a ver que no es tan fácil clasificarlo de esa manera, porque veamos las siguientes medidas que va a implementar Maximiliano. Por ejemplo, el punto número 3 es increíble, pero Maximiliano va a decretar varias leyes que protegían bastante a los indígenas y los campesinos ante la explotación. A él le preocupaban bastante a los pueblos autóctonos.
Él se enamoró de México, realmente era alguien que incluso vamos a ver que estaba interesado en no solo recuperar, sino exaltar la cultura autóctona de los nativos, de los indígenas. Veamos el punto número 4, por ejemplo, él va a promover la educación gratuita para los sectores populares y va a fomentar incluso la educación bilingüe para los indígenas, va a fomentar la enseñanza de todos los idiomas de México nativos, como el náhuatl, el otomí, el maya, etcétera, etcétera. Em, y finalmente podemos decir que es más complicado todavía categorizar el gobierno de Maximiliano como meramente conservador, porque vamos a ver que el punto 5 y 6 realmente son puntos bastante liberales, ¿no? Son medidas liberales que ya habían sido como medidas que el mismo Benito Juárez quería, o sea, aquí sí Benito Juárez debió estar de acuerdo, estaba de acuerdo con los liberales, o sea, por algo muchos historiadores lo consideran como trágicamente como el conservador más liberal de la historia de México. Veamos el punto número 5. Va a mantener la religión católica como la oficial, pero fíjense bien, va a garantizar la libertad de cultos. O sea, Maximiliano de Habsburgo es muy difícil de definir de un bando a otro porque tiene aspectos de ambas cosas. Pero la verdad yo lo definiría así como esa paradoja, como el conservador más liberal, el gobernante conservador más liberal en la historia del siglo XIX mexicano. Entonces, sí mantuvo la religión católica como oficial porque Maximiliano de Habsburgo viene de los Habsburgo, una de las familias reales que más relación tienen con el papado y son súper católicos, etcétera, pero increíblemente él va a permitir la libertad de cultos y en ese sentido fomenta el liberalismo. O sea, en ese punto coincidía con las leyes de reforma. Entonces los conservadores se van a sacar de onda porque Maximiliano no actuó tal como ellos esperaban, ¿no? Y vamos al punto número 6, otro punto que va a confundir a tanto conservadores y liberales, se van a quedar como, ¿y este cuate o es conservador o es liberal, ¿no? Porque va a mantener la separación entre la iglesia y el Estado, lo cual pretendía el gobierno de Benito Juárez con las leyes de reforma. ¿De qué manera? Preservando la nacionalización de los bienes del clero, ¿se acuerdan? Que era otro de los puntos de las leyes de reforma. Entonces este personaje es bastante complejo, pero tomó varias medidas que, como ya vimos, algunas bastantes, pues sí parecían estar encaminadas en bienestar del pueblo. Sin embargo, pues Benito Juárez no va a aceptar colaborar con este gobierno invasor y va constantemente a pedirle a Estados Unidos, así como se lo pidió en la guerra de reforma, le va a decir a Estados Unidos, oye, ayúdame, échame la mano, por favor ayúdame a expulsar este ejército francés, son demasiados, no puedo solo, pero hay un problemita, fíjense bien. Aquí les pongo un meme, ¿no? Ese sería el gobierno de Estados Unidos cada vez que Juárez le solicitaba apoyo contra las tropas francesas. En 1863 la respuesta de Estados Unidos sería esperen. En 1864 otra vez esperen. Y en 1865 ahora sí, ahora. Y ahora sí, en 1865 finalmente, después de varios años de que Juárez se las viera pues difíciles, huyendo ahí en el paso y o sea, pidiéndole a Estados Unidos apoyo militar y económico para expulsar a los franceses. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos al principio no quiso? No es que no haya querido, es que más bien no podía ayudar a México en su lucha contra la intervención francesa, o a Juárez, mejor dicho, por esto, porque recordemos que justo entre 1861 y 1865 se va a dar uno de los episodios más famosos en la historia de Estados Unidos en el siglo XIX, que es la Guerra Civil estadounidense o la Guerra Civil de Secesión, que es una guerra que tuvo Estados Unidos que dividió al país a la mitad porque los estados del norte apoyaban mantener todavía el sistema de esclavos, mantener la esclavitud, eran estados pro esclavistas, no, perdón, lo dije al revés, discúlpenme. Los estados del norte eran estados que habían abolido, querían abolir la esclavitud en todo el resto del país, mientras que los estados del sur, los confederados, ellos querían mantener esa estructura socioeconómica, querían mantener la esclavitud, ¿no? Entonces va a haber una guerra sangrienta entre ambos bandos por el tema ese,
un tema que había estado pendiente en la nación estadounidense desde su independencia y pues que explotó en este conflicto. Entonces, Estados Unidos primero tuvo que resolver su conflicto antes de pensar en apoyar económica o militarmente al país vecino, o específicamente, lo repito, a Benito Juárez. Al final de cuentas, cuando ya se soluciona la guerra civil estadounidense, ya termina, por cierto, con la victoria del bando abolicionista, ahora sí, como en este meme, sí va a llegar la ayuda. Así como el meme de Spider-Man, ¿no? Que llega Harris y ayuda a Spider-Man, pues al final sí va a llegar el gobierno de Estados Unidos y le va a proporcionar armamento y apoyo económico para combatir a Maximiliano. Que además recordemos que Estados Unidos, pues específicamente en este caso el presidente Andrew Johnson, pues claro que va a enviar ayuda ya una vez que le sea posible, porque recordemos que el pensamiento político estadounidense está bastante permeado, de esta época, está bastante permeado por documentos, ¿no? Claves de referencia como la doctrina Monroe de 1823, que había sido formulada por el quinto presidente de los Estados Unidos, que es James Monroe, perdón, y que él proponía la idea de América para los americanos, ¿no? La idea, como lo pueden ver ahí o lo pueden leer detenidamente, de que, o sea, que América nunca más tenía que ser invadida por potencias europeas y desde esta época, 1823, Estados Unidos había advertido a las potencias europeas que si alguna vez invadían el continente o trataban de poner en peligro la libertad o independencia de alguna de sus naciones vecinas como México o Latinoamérica, Estados Unidos iba a salir a defenderlas como el buen hermano mayor que era, ¿no? Entonces, a final de cuentas, siguiendo la doctrina Monroe, Estados Unidos iba a intervenir dándole armamento y apoyo económico al ejército de Juárez, al ejército liberal republicano. Y algo va a pasar que pues ahora sí que va a hacer que las cosas se le compliquen todavía más a Maximiliano. Ya no solo Estados Unidos ya puede apoyar al bando de Juárez, sino que además ocurre algo en Europa que va a sellar el destino trágico de tanto de Carlota como de Maximiliano, y es el hecho de que en Europa estaban ocurriendo unos conflictos bélicos. Francia estaba preocupada por un conflicto que tenía con Prusia y el emperador Napoleón III va a incumplir su promesa, va a dejar solito a Maximiliano porque va a decir, híjole, yo tengo acá un conflicto con Prusia, va a mandar retirar todas las tropas, casi todas las tropas de hecho, que tenía en México estacionadas y se las va a llevar de regreso a Francia pues para prevenir o darle seguimiento al asunto con Prusia, pues para no quedar sin defensa, ¿no? Entonces el emperador Napoleón III no cumple su palabra, el tratado de Miramar, dejaron solito a Maximiliano, el pobre Maximiliano prácticamente, ahora sí, le aplicaron una como el meme de Malcolm, ¿no? De Dewey, con los monitos que dice vive, 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 muere. Entonces, al final de cuentas, así, eso hizo Napoleón III, dejó morir a Nicolás III. Y al final de cuentas, Nicolás III, a Maximiliano de Habsburgo, perdón, lo dejó solito. Solamente al principio se van a quedar unas cuantas tropas europeas que eran más bien de, pues, tropas austriacas que le eran leales a Maximiliano, porque pues él era de allá, de Austria-Hungría, y otras tropas belgas que eran de su esposa, ¿no? Pero a final de cuentas van a haber cada vez más batallas y batallas, luego también igualito otros acontecimientos allá en Europa hacen que los belgas retiren este ejército que tenían, esta presencia de soldados belgas también se va a retirar para ir a tener otros asuntos en Europa y también el ejército austriaco que su hermano le había dado un apoyo, ¿no? Porque recordemos que el hermano mayor, si no mal recuerdo, de Maximiliano de Habsburgo se terminó convirtiendo en rey de Austria-Hungría. Entonces, se le van a quitar también esas tropitas belgas y austriacas que lo ayudaban en contra del cada vez más creciente y poderoso y reforzado y refrescado ejército liberal de Juárez, que cada vez, pues ahora sí que desde el norte va a ir avanzando, va a ocupar cada vez más espacios y van a asediar a las tropas de Maximiliano, que ya no tiene tropas prácticamente, más que es la de los mexicanos conservadores, unos cuantos leales a él.
Y para no hacerles la historia larga, bueno, aunque aquí hay unos detalles muy interesantes, conforme se va viendo que la derrota es inminente, Maximiliano está pensando en claudicar, en abdicar al trono, regresarse a Europa, pero por ahí lo mal aconsejaron, le dijeron, no, no te regreses, no seas cobarde, y luego hasta su familia le escribió desde Europa como diciéndole, sí, quédate, tú puedes, y todos así diciéndole, tú puedes, no abandones, no seas cobarde. Pero el pobrecito pues estaba muy asustado, no sabía qué hacer. Le dijo a su esposa que mejor se fuera a Europa, viendo pues que cada vez estaban más cerca las tropas de Juárez. Y Carlota va a salir desesperada huyendo a Europa, rogándole al hermano de... Primero le va a rogar al emperador de Francia, ¿no? Como de, hey, ayúdalo, por favor, no lo dejes solo y sin éxito, ¿no? Después va a ir hasta con el hermano de Maximiliano en Austria, de que también le envíe tropas y tampoco. Y luego va a ir allá en Bélgica, nadie le hace caso. Incluso va a terminar yendo hasta Italia, si no mal recuerdo, a pedirle al mismo papa que ayude a su esposo y no lo deje morir solo en la lucha y no sé qué. Y ahí es donde comienza esa historia, ¿no? De que algunos dicen que pues precisamente como Carlota no pudo conseguir nada, de hecho hay una carta o un telegrama que le envía, le dicen, es imposible, no hay nada que hacer, está toda desesperada en esa nota, como se puede ver en ese documento, y Carlota se va a empezar a desesperar y pues por ahí se cuenta, ¿no? Que comienza el declive en la salud mental de la pobrecita Carlota que pues se va a quedar terminando arriba, ¿no? O sea, va a sufrir mucho esta pobre mujer por su esposo porque no pudo conseguir ningún apoyo y ella se queda en Europa, ya no va a poder regresar, su esposo se queda con las tropas mexicanas conservadoras, sigue peleando, los más leales a su lado van a ser los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón, que ya hemos dicho que Miguel Miramón era uno de los estrategas militares más importantes de los conservadores, y pues van a seguir peleando y van a tratar de resistir en contra de Juárez hasta que el 15 de mayo de 1867, aquí está mal la fecha porque realmente no es la fecha del fusilamiento, es cuando van a ser capturados, ¿no? Tomados como prisioneros los pocos hombres que estaban con Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano es tomado prisionero y a partir de ahí inicia otra historia trágica. Híjole, que ya no nos queda mucho tiempo para contarla, pero pues Maximiliano se va a hacer, miren, lo va a tomar cautivo Benito Juárez, y aquí voy a resumir la historia. Es increíble, pero Maximiliano de Habsburgo era muy querido, una persona con pues muy nobles intenciones. Él nunca quiso pues tener ese enfrentamiento con Juárez, le ofreció varias veces como la opción de que los dos se reconciliaran y trabajaran juntos por el bien del pueblo mexicano. Pero Juárez va a ser muy contundente de que no puede dejarlo vivo, no se puede y no sé qué, lo van a enjuiciar, creo que como 3 votos a favor de que lo desterraran y 4 al final de que lo mataran. Entonces Benito Juárez, incluso fíjense bien, aquí un paréntesis, se dice que Benito Juárez llegó a recibir cartas de todas partes, le escribieron reyes y reinas de Europa rogándole que no asesinara por favor a Maximiliano de Habsburgo, que le perdonara la vida y lo dejara regresar a Europa. Incluso personajes como muy conocidos de la época, como creo que Charles Dickens, o sea, el escritor, Giuseppe Garibaldi, no me acuerdo quién más, algún otro se me está pasando, le enviaron cartas diciéndole no lo mate, o sea, el cuate era muy querido, ¿no? Muy querido por todo el mundo, intervinieron por él, pero a final de cuentas Juárez va a hacer caso omiso, incluso ya antes, poco antes de que lo maten a Maximiliano, por ahí otras personas se le van a hincar, le van a llorar a algunas personas de que no mate a Maximiliano, que le perdone la vida, que lo deje exiliarse. Hubo por ahí un intento de hacer que sobornara a algunos soldados para que lo dejaran huir por la noche y escaparse, pero también va a ser descubierto el complot y a final de cuentas, en junio de 1867, Maximiliano, en compañía de sus pues dos manos, por así decirlo, su mano izquierda y derecha, que van a ser Tomás Mejía, el general Tomás Mejía y también el general Miguel Miramón, pues van a ser fusilados a fin de cuentas, ¿no? Y aquí algo que me entristece mucho, pobrecito Maximiliano siempre sintió, eso nadie lo puede dudar, siempre sintió un gran aprecio y un amor por la cultura, el país,
por las necesidades de su gente y en sus últimas palabras dijo palabras muy bonitas. Dijo varias cosas que con su sangre ojalá esta nación prosperara y no sé qué. Lo que no se me olvida es que sus últimas palabras, entre sus últimas palabras, creo que las últimas fueron viva México y viva su independencia. O sea, es algo, les digo, perdónenme, ahí ya no está saliendo mi lado historiador, está saliendo mi lado más íntimo y personal. Yo siempre me he compadecido mucho de Maximiliano, me conmueve demasiado este personaje. Lo repito, fue el conservador más liberal de todos, una extraña mezcla y también un personaje algo incomprendido o ingenuo, mejor dicho, víctima de las circunstancias realmente, en cierto sentido. Pero esa es mi opinión personal, no como historiador, ¿verdad? Entonces, volviendo aquí al tema, pues ya fusilan a Maximiliano y vamos a ver que pues ya el ejército republicano liberal una parte, la primera división del ejército liberal, comandada por, miren quién creen, aquí aparece otro personaje que va a ser muy importante, que luchó a favor de Juárez, fue uno de los más importantes líderes de la resistencia republicana en contra de la intervención francesa, sobre todo en Oaxaca. Aquí tenemos al Bigotón, a la derecha nada más y nada menos que don Porfirio Díaz de Joven. Ahí está, fue uno de los personajes claves en la defensa de México ante los franceses. Y vamos a ver que él es el primero que llega a Ciudad de México y llega pues ahora sí con las tropas republicanas a liberar, ¿no? Ahora sí que a finalizar, dar por concluido el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Y de esta manera pues ya ahora sí que ya Juárez regresa al poder a Ciudad de México y vamos a ver que Juárez, pues, por esta defensa heroica de la soberanía nacional, etcétera, pues es considerado hasta la fecha un benemérito de las Américas, ¿no? Porque, pues, además recordemos su frase icónica: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, desde esa época, antes de que existiera las Naciones Unidas y la Carta de Derechos y todo eso, el, los derechos universales, etcétera, ya Benito Juárez abogaba porque las naciones débiles tuvieran el derecho de ser respetadas y reconocidas, ¿no? Su derecho a decidir sus destinos, ¿no? Entonces, por eso es considerado Benito Juárez como benemérito de las Américas. Pero bueno, ahora sí que abro paréntesis otra vez, en lo personal, yo entiendo por qué tomó la decisión de no perdonar la vida a Maximiliano, pero no. Se me hizo muy cruel de parte de Benito Juárez. En ese sentido, no tienes mi aprecio, Benito Juárez. Mataste a Maximiliano de Habsburgo. Bueno, ok, ya no estoy hablando como historiador y maestro, estoy hablando, se me salió mi lado más personal. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar, chicos y chicas. Espero que hayan disfrutado mucho esta clase. Nos vemos la siguiente y pues les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós.